una mujer que conocí en consulta hace un tiempo. Marta tenía 67 años cuando vino a verme, y lo primero que me dijo fue: me siento vieja, agotada, siento que ya no tengo nada que hacer más que esperar. La miré a los ojos, y noté que lo que la envejecía no eran sus arrugas, ni su pelo canoso, sino la forma en que hablaba de sí misma. Era como si hubiera decidido, sin darse cuenta, que la vida ya no tenía nada más para ofrecerle, y eso la estaba pagando. Le pregunté: ¿qué haces en un día normal, Marta? Y ella me respondió casi con resignación: me levanto, desayuno mirando la tele, después paso horas sentada, a veces tejo, a veces miro novelas, cocino algo y espero que llegue la noche para dormir. No tengo ganas de salir, todo me da pereza. Yo sabía que su problema no era la edad, sino la quietud. Le expliqué que el cuerpo necesita movimiento para sentir vitalidad y que quedarse inmóvil acelera el envejecimiento físico y emocional. Le propuse un desafío muy simple: cada día caminar 15 minutos. No más, solo 15. Y que si podía pusiera música y bailara en su sala, aunque fuera una sola canción. Al principio Marta se rió con desconfianza. ¿Bailar yo? ¿A esta edad? Pero aceptó probar. Una semana después volvió con un brillo distinto en los ojos. Me dijo: no te voy a mentir. Al principio me dolían las piernas y pensé en dejarlo. Pero una tarde puse un tango viejo que me gustaba y me puse a mover los pies. Y fue como si volviera a tener 20. Me largué a reír sola. Sentí que mi cuerpo todavía podía darme alegría. Ese fue el comienzo. De a poco, Marta empezó a caminar todos los días y a bailar en su casa. Al mes, había bajado de peso, dormía mejor y sobre todo, tenía más ganas de vivir. Me dijo algo que nunca olvidé. Descubrí que la juventud no estaba perdida, estaba dormida. Solo necesitaba moverme para despertarla. Marta no se volvió una atleta, no necesitó gimnasios ni rutinas complicadas. Simplemente eligió moverse con conciencia, disfrutar el momento, darle vida a su cuerpo en lugar de abandonarlo. Y lo increíble fue que su rostro cambió. Los que la conocían le decían: estás más joven, más luminosa. Y ella sonreía con esa frescura que solo aparece cuando uno vuelve a sentirse vivo. La historia de Marta nos recuerda que el rejuvenecimiento no depende de la edad, sino de la actitud. Que nunca es tarde para despertar al cuerpo, para bailar con la vida, para volver a sentirnos protagonistas, porque la juventud no se mide en años, se mide en ilusión, en movimiento, en ganas. Y cuando elegís moverte, tu cuerpo y tu alma se ponen de acuerdo y la vida vuelve a fluir. Quiero que pienses en algo. Cuando eras más joven, seguramente te movías casi sin darte cuenta. Subías escaleras, ibas de un lado a otro, corrías detrás de los hijos pequeños, quizás bailabas en reuniones, o simplemente tenías más actividad en tu día a día. Ese movimiento natural era lo que le daba frescura a tu cuerpo después de cierta edad. Lo que cambia no es solo el cuerpo, sino la manera en que uno se relaciona con él. Ya no lo escuchamos, ya no lo celebramos, empezamos a exigirle lo mismo que antes, o lo abandonamos por completo. Y ahí aparece el problema, la desconexión. El movimiento consciente del que hablamos en la hora anterior no es un esfuerzo desmedido, es una reconciliación. Es volver a mirar a tu cuerpo con ternura, como quien mira a un viejo amigo que siempre estuvo presente. Tu cuerpo no es un enemigo, aunque a veces te duela, aunque sientas que se cansó. Es tu compañero. Y cuanto mejor lo trates, más juventud va a devolverte. Pero rejuvenecer no depende solo de moverte, depende de cómo elegís mirar la vida mientras lo haces. Podés caminar contando cada dolor, o podés caminar agradeciendo cada paso. Podés levantarte lamentando lo que falta, o podés levantarte celebrando lo que todavía está. La actitud marca la diferencia. He visto personas con dificultades físicas que sin embargo transmiten una vitalidad increíble. No es que no les duela, es que decidieron vivir con entusiasmo. Y ese entusiasmo rejuvenece más que cualquier medicina. Quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces al día te detenés a agradecer tu cuerpo? Quizás no lo haces nunca, porque estamos acostumbrados a criticarlo, a mirarnos en el espejo y ver lo que no nos gusta, las arrugas, los kilos, las marcas. Pero pocas veces lo miramos con compasión.
reconociendo todo lo que nos permitió vivir. El rejuvenecimiento empieza ahí, en ese cambio de mirada. En vez de decir ya no puedo, empecé a decir todavía puedo. En vez de... Fíjate en la frase clave, según haya prosperado. No hay un porcentaje fijo, sino una proporción personal basada en la bendición recibida. Esto significa que, si Dios te ha bendecido abundantemente, puedes ofrendar más del 10%, y si estás pasando por dificultades, puedes ofrendar menos. Lo importante es la actitud del corazón, no la cantidad exacta. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18, describe la ofrenda de los filipenses como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué hermosa imagen! Nuestra ofrenda no es una carga, sino un perfume que sube hasta el trono de Dios, una expresión de nuestro amor y gratitud. Es importante aclarar un punto crucial. La generosidad cristiana no se limita al dinero. Se trata de dar de todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestro amor. La ofrenda financiera es solo una parte de una vida de entrega a Dios y al prójimo. Y por supuesto, la Biblia nos advierte contra la avaricia, contra el amor al dinero, contra la idolatría de las riquezas. Pero la solución no es una ley que nos obligue a dar un porcentaje, sino una transformación del corazón que nos lleve a dar con alegría y generosidad. Segundo a Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tampoco podemos caer en la llamada teología de la prosperidad. Esa idea errónea de que si damos mucho dinero a la iglesia, Dios nos va a bendecir con más riquezas. Eso es una distorsión del Evangelio. La verdadera bendición de Dios no se mide en bienes materiales, sino en paz, en gozo, en una relación profunda con Él. Sí, Dios puede bendecirnos financieramente, como leemos en 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Pero no es una garantía. Y nunca debe ser nuestra motivación para dar. Nuestra motivación debe ser el amor a Dios y al prójimo. El tercer secreto, el que muchos no quieren que sepas, es que el Nuevo Testamento no establece el diezmo como un porcentaje obligatorio para los cristianos, sino que nos llama a una ofrenda voluntaria, alegre y generosa, basada en la gracia de Dios y en la prosperidad de cada uno. Es una invitación a la libertad, no a la esclavitud de la ley, desmitificando el dízimo, libertad, responsabilidad y bendición. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Desde los orígenes del diezmo en el Antiguo Testamento, pasando por la perspectiva de Jesús, hasta llegar a la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y ahora es tiempo de desmitificar, de aclarar, de liberarnos de las cargas innecesarias y de abrazar la verdadera esencia de la ofrenda cristiana. Quiero ser muy claro, amigo, amiga, el diezmo, entendido como un porcentaje obligatorio del 10%, no es un mandamiento para los cristianos del Nuevo Testamento. Si alguien te dice lo contrario, te está imponiendo una carga que ni Jesús ni los apóstoles impusieron. Pero, cuidado, esto no significa que la ofrenda sea irrelevante. Al contrario, la ofrenda es un acto fundamental de adoración, de gratitud, de participación en la obra de Dios. Pero es una ofrenda voluntaria, alegre, generosa, motivada por el amor, no por la obligación. A lo largo de los años se han construido muchas interpretaciones erróneas alrededor del diezmo. Algunas personas lo utilizan para manipular, para infundir miedo, para prometer bendiciones financieras a cambio de un porcentaje. Otros lo convierten en un legalismo, en una regla rígida que nos aleja del espíritu de la gracia. Y otros incluso lo presentan como un pacto con Dios para obtener riquezas, una especie de inversión que nos garantiza el éxito material. Todo esto es falso. El diezmo, como lo hemos visto, es uno de los principios bíblicos sobre las finanzas, pero no es el único. La Biblia nos habla de la mayordomía, de administrar sabiamente todos los recursos que Dios nos ha dado, no solo el dinero. Nos habla de la generosidad, de compartir con los necesitados, de apoyar la obra de Dios. Nos habla de la provisión divina, de confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo debemos ofrendar? Primero con oración,
Pídele a Dios que te guíe, que te muestre cuánto debes dar, a quién debes dar, cómo debes administrar tus recursos. No te dejes llevar por la presión externa, sino por la dirección del Espíritu Santo. Segundo, con sabiduría. Establece un plan de ofrenda personal. De ilusionarnos. Y ahí está el secreto del rejuvenecimiento. No se trata de borrar marcas, sino de volver a sentir ilusión, de darle lugar a la esperanza, de aprender a mirar el presente con gratitud. Me gusta imaginar que ahora mismo, mientras me escuchás, estás sentado o sentada con tranquilidad, quizás con un mate, un café o un té caliente en la mano, y por unos minutos no hay nadie que te apure. Quiero que te regales esta calma, que respires profundo y que entiendas que este espacio es tuyo, es un reencuentro con vos mismo. A lo largo de los años nos enseñaron a correr, a buscar logros, a demostrar resultados. Y la juventud parecía estar hecha de eso, de demostrar, de conquistar, de alcanzar metas. Pero después de cierta edad, te das cuenta de que la juventud verdadera, la que no envejece, no tiene nada que ver con la competencia ni con la apariencia. Tiene que ver con la forma en que elegís vivir cada día. Un ejemplo claro, hay personas de 30 que ya parecen viejas, porque viven cargadas de miedos, de preocupaciones, de rencores y no se permiten disfrutar nada. Y también hay personas de 70 que todavía se ríen fuerte, que bailan, que siguen con ganas de aprender algo nuevo y tienen un brillo en los ojos que enamora. Ahí entendés que la edad real no está en el documento, está en tu manera de habitar el presente. Por eso, antes de hablar de hábitos concretos, quiero que prepares tu mente y tu corazón para este viaje. Porque rejuvenecer no es solamente tener un cuerpo ágil, es tener un espíritu despierto, un corazón abierto, una mente flexible. Es recuperar la capacidad de asombrarte, de emocionarte, de sentir entusiasmo por cosas sencillas. Mirá, la vida después de los 50 puede ser maravillosa si aprendes a vivirla desde otro lugar. Ya no tenés que demostrarle nada a nadie. Ya no tenés que andar corriendo detrás de lo que otros esperan de vos. Ahora es el momento de vivir más libre, más auténtico, más liviano. Eso también rejuvenece. Y quiero que recuerdes algo. Nunca es tarde para empezar. Nunca. Podés tener 60, 70, incluso más. Y si decidís cambiar la forma en que pensás, si te regalás nuevos hábitos, tu cuerpo y tu mente lo van a agradecer. La juventud no es una fecha en el calendario, es una decisión diaria. Quédate conmigo, porque en este camino vamos a descubrir 9 hábitos, 9 llaves que abren puertas hacia una vida más fresca, más vital, más luminosa. Hoy solo te invito a abrir el corazón, a predisponerte, a dejar entrar aire nuevo en tu alma, porque rejuvenecer es mucho más que una apariencia, es un estilo de vida. Quiero que respires con calma y pienses en algo muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste de verdad? No hablo de un gracias automático, sino de ese agradecimiento que se siente en el pecho, que te humedece los ojos, que te recuerda lo afortunado o afortunada que sos por estar vivo. El primer hábito que rejuvenece es la gratitud. Puede sonar obvio, incluso sencillo, pero te aseguro que es poderoso. La gratitud es un bálsamo para el alma, un descanso para la mente, una vitamina emocional que fortalece cada célula de tu cuerpo. Mirá, cuando uno vive quejándose, el organismo se desgasta. El rencor, la queja constante, las comparaciones son como arrugas internas que marcan la piel desde adentro. Pero cuando agradeces, el corazón se relaja, la tensión disminuye, la mirada se suaviza. El agradecimiento rejuvenece porque transforma la manera en que ves la vida. Te propongo un ejercicio muy simple, pero que puede cambiarlo todo. Apenas abras los ojos por la mañana, antes de mirar el celular, antes de pensar en las obligaciones, regálate un minuto. En ese minuto, elegí 3 cosas por las que agradecer. 3 nada más. Podés agradecer por la salud, por el techo que tenés, por el pan de cada día, o por algo tan sencillo como escuchar a un pajarito cantar.
Y al final de la jornada, antes de cerrar los ojos, repetí el ritual. Buscá 3 cosas más. Quizás fue una charla con un amigo, una sonrisa inesperada, un recuerdo que te hizo bien, esa práctica diaria. Y ya estaba el diezmo anual para los levitas, el diezmo trienal para los necesitados y otras ofrendas y contribuciones especiales. La clave aquí no es tanto el porcentaje exacto, sino el principio subyacente. Reconocer a Dios como la fuente de toda provisión y compartir con generosidad con los demás. Pero, lamentablemente, incluso en el Antiguo Testamento, vemos cómo este principio se distorsiona. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 12, Dios mismo confronta a su pueblo por robarle en los diezmos y las ofrendas. Segundo Malaquías, capítulo 3, versículo 8, pregunta directamente, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No es que Dios necesitara el dinero, sino que la negligencia en el diezmo era un reflejo de la falta de fe y de un corazón alejado de Él. Este es el panorama, hermano, hermana. Un diezmo con un propósito noble, con raíces en la gratitud y la justicia, pero también susceptible a la distorsión y la hipocresía. Y este panorama es crucial para entender lo que viene después, lo que Jesús enseñó y cómo debemos entender el diezmo hoy. Si este recorrido por el Antiguo Testamento te ha abierto los ojos, por favor, quédate conmigo. Aún queda mucho más por descubrir. Jesús y el dízimo. Una nueva perspectiva. Ahora, avancemos en el tiempo. Dejemos atrás el Antiguo Testamento y entremos en la era de Jesús. ¿Qué dijo el Maestro sobre el diezmo? ¿Mantuvo la obligación legalista o propuso una perspectiva diferente? La respuesta, querido amigo, querida amiga, te sorprenderá. Y te aseguro, este es el secreto que muchos líderes religiosos prefieren no mencionar. Jesús, de hecho, sí mencionó el diezmo, pero el contexto es crucial. Lo hizo en 2 ocasiones, y ambas veces, no para enfatizar su obligatoriedad, sino para criticar la hipocresía religiosa de su tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesús confronta a los fariseos, los líderes religiosos que se enorgullecían de su estricta observancia de la ley. Segundo Mateo, capítulo 23, versículo 23 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate bien, Jesús no dice que diezmar esté mal, dice que es necesario, pero no es lo más importante. Los fariseos se preocupaban minuciosamente por diezmar hasta las especias más insignificantes, pero descuidaban los pilares fundamentales de la fe, la justicia, la misericordia, la fe. Estaban tan enfocados en la forma que habían perdido el fondo. Y esto, hermano, hermana, es una lección vital para nosotros hoy. ¿De qué sirve cumplir con un porcentaje si nuestro corazón está lleno de egoísmo, de falta de compasión, de injusticia? Jesús nos llama a una transformación interna, a una renovación del corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42, encontramos una declaración similar. Jesús vuelve a denunciar la hipocresía de los fariseos que se preocupaban por los detalles externos, pero descuidaban el amor a Dios y al prójimo. Segundo Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. La clave, una vez más, está en la prioridad. Jesús no está aboliendo el diezmo, pero lo está recontextualizando. Lo está colocando en un segundo plano, después de la justicia y el amor. Pero hay más. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos la parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres suben al templo a orar. El fariseo, orgulloso, enumera sus méritos religiosos, incluyendo el hecho de que diezma todo lo que gana. El publicano, en cambio, se golpea el pecho,
reconociendo su pecado y su necesidad de la misericordia de Dios. ¿A quién aprueba Jesús? Al publicano, al humilde, al que reconoce su dependencia de Dios. Lamentar lo que perdiste, valorá lo que aún conservás. Es el lenguaje interno, es como agua fresca para el alma. Y hay algo más. Quiero que lo grabes en tu corazón. Nunca es tarde, nunca. Conozco personas que a los 70 aprendieron a tocar guitarra, que a los 60 se anotaron en clases de pintura, que a los 80 decidieron viajar solas por primera vez. Y lo que rejuvenecía no era el resultado, no era tocar bien la guitarra, ni pintar cuadros perfectos, ni viajar a lugares lejanos. Lo que rejuvenecía era la actitud de empezar, de abrirse a algo nuevo, de decirse, todavía estoy vivo, todavía puedo aprender, todavía puedo emocionarme. Rejuvenecer es eso, recuperar la curiosidad. Cuando uno deja de aprender, cuando uno cree que ya lo sabe todo, empieza a envejecer. Pero cuando uno se abre a lo nuevo, cuando se permite sorprenderse, la vida se ilumina. Quiero que te imagines como un árbol. El árbol, aunque tenga muchos años, aunque tenga ramas secas, sigue dando brotes nuevos en primavera. Vos también podés dar brotes nuevos. Podés florecer a cualquier edad, siempre que te permitas nutrirte con nuevas experiencias. Así que hoy, antes de entrar al próximo hábito, quédate con esta idea. Rejuvenecer no es una meta, es una forma de vivir, es una elección diaria. Es decidir que a pesar de los años, tu alma puede seguir siendo joven, tu corazón puede seguir siendo sensible y tu mente puede seguir siendo curiosa. Decime, ¿cuántas veces en tu vida te ocupaste de tu cuerpo y dejaste de lado tu mundo emocional? Muchas personas creen que rejuvenecer es tener una piel sin arrugas, o músculos firmes, o energía para caminar kilómetros. Pero la verdad es que lo que más envejece no es la piel, ni los huesos, es la tristeza guardada, es el enojo acumulado, es el miedo que nunca se suelta. El tercer hábito que rejuvenece después de los 50, 60 o más, es el cuidado emocional. Aprender a escuchar lo que sentís, a darle lugar a tus emociones, y a no dejar que se queden dentro tuyo como veneno. Mirá, las emociones no atendidas envejecen. Un rencor guardado durante años es como un peso en la espalda que te encorva. La culpa te roba el brillo de los ojos. El miedo constante te vuelve rígido, apagado, y la tristeza no expresada se transforma en cansancio crónico, en esa sensación de ya no puedo más. Rejuvenecer es aprender a cuidar ese mundo interior. Es darte permiso para llorar cuando lo necesitas, para enojarte sanamente cuando algo te duele y también para reír sin medida cuando algo te alegra. El cuidado emocional no significa reprimir, sino acompañar lo que sentís. Quiero compartirte una frase de Carl Jung que me encanta porque resume esta idea con mucha claridad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es exactamente así. Si negás tu dolor te envejece. Si aceptás tu dolor y lo trabajás, ese dolor se transforma en sabiduría, en fortaleza, en algo que rejuvenece tu alma. Cuidar las emociones es como limpiar la casa. Si acumulás polvo, todo se vuelve pesado, oscuro. Pero si cada día ventilás, si dejás entrar aire nuevo, la casa vuelve a brillar. Lo mismo pasa con tu interior. Podés empezar con algo muy simple. Escribir lo que sentís. Tomar un cuaderno y cada noche poner en palabras aquello que cargaste en el día. Al escribirlo, lo sacás de tu cabeza y lo liberás. Eso aligera. Eso rejuvenece. Otra forma es hablar. Buscar a alguien de confianza. Un amigo, un terapeuta. Alguien que sepa escuchar sin juzgar. Cuando compartís tu mundo emocional, tu corazón se abre y se renueva. El cuidado emocional también significa aprender a perdonar, no para justificar lo que te hicieron, sino para no cargar más con el peso de la herida. Perdonar es soltar, y soltar rejuvenece, porque la mochila del resentimiento te encorva. Y la libertad. Segundo Lucas, capítulo 18, versículo 14, lo deja clarísimo.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es fundamental. Nos muestra que la actitud del corazón es más importante que cualquier cumplimiento externo. No es que el fariseo estuviera mal por diezmar, sino que su diezmo era vacío, porque estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Y luego, tenemos el ejemplo conmovedor de la viuda pobre, relatado en Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44, y en Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Jesús observa a la gente depositando sus ofrendas en el templo. Los ricos echan grandes sumas, ostentosamente, pero una viuda pobre echa solo 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Y Jesús, conmovido, declara que ella ha dado más que todos los demás. Segundo Marcos, capítulo 12, versículo 43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía, con un corazón generoso y confiado en Dios. No se preocupó por el porcentaje, se preocupó por entregarse por completo. Finalmente, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Nos enseña a no afanarnos por las riquezas materiales, sino a confiar en la provisión divina. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Y versículo 24 es muy importante. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El segundo secreto, y prepárate porque es poderoso, es que Jesús priorizó el corazón sobre el porcentaje, la generosidad sobre la obligación, la confianza en Dios sobre la acumulación de riquezas. Si hasta aquí te está gustando, por favor, deja un me gusta. Es muy importante. Ahora prepárate para el próximo capítulo, donde exploraremos cómo los apóstoles entendieron y aplicaron estas enseñanzas de Jesús. El dízimo en el Nuevo Testamento, gracia, generosidad y ofrenda voluntaria. Hemos visto el diezmo en el Antiguo Testamento, su propósito original y cómo se distorsionó. Hemos escuchado a Jesús reenfocar la atención en la justicia, la misericordia y la fe, por encima del cumplimiento estricto de la ley. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué enseñaron los apóstoles, los primeros líderes de la iglesia cristiana, sobre el diezmo? ¿Establecieron un nuevo mandamiento, un nuevo porcentaje obligatorio? La respuesta, querido hermano, querida hermana, es un rotundo no. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Si lees cuidadosamente las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, no encontrarás ningún mandato explícito que diga que los cristianos deben diezmar el 10% de sus ingresos. Ninguno. Lo que sí encontrarás, y en abundancia, es un énfasis en la ofrenda voluntaria, alegre y generosa. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulos 8 y 9, dedica 2 capítulos enteros a hablar sobre la ofrenda. Pero fíjate en el lenguaje que utiliza. No habla de obligación, sino de gracia. No habla de porcentajes, sino de generosidad. No habla de un mandato, sino de una oportunidad. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, es un versículo clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el corazón del asunto. No se trata de dar por obligación, por miedo al castigo, por cumplir una regla. Se trata de dar con alegría, con libertad, con un corazón agradecido. Pablo no está en contra de la ofrenda, al contrario, la promueve con pasión, pero la fundamenta en el amor, no en la ley. Nos recuerda que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y que nuestra ofrenda es una respuesta natural a su generosidad. Es un acto de adoración, no un impuesto religioso. En su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo da una instrucción práctica sobre la ofrenda. Dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Bien vivida es la que se transforma
en juventud del alma. Cada día que te levantás, tenés una oportunidad de agradecer, de crear, de compartir, de reinventarte. Esa oportunidad no depende de tu edad, depende de tu actitud. Rejuvenecer no significa negar el paso de los años, significa reconciliarte con ellos, abrazarlos y usarlos a tu favor, porque el tiempo puede ser un enemigo o puede ser un maestro. Si lo ves como enemigo, te roba la paz. Si lo ves como maestro, te regala sabiduría, y la sabiduría bien vivida rejuvenece. Así que hoy quiero dejarte esta idea. No sos la cantidad de años que viviste, sos la intensidad con que decidís vivir cada uno de los que te quedan. Y esa decisión está en tus manos. Quiero que te detengas un instante y que observes tu cuerpo, ese cuerpo que te acompañó durante tantos años, que se adaptó, que soportó dolores, que disfrutó placeres, que se enfermó, que sanó, que te llevó a donde tenías que ir. Ese cuerpo que muchas veces criticás porque ya no es el mismo que tenías a los 20 o a los 30, pero que sigue estando ahí, sosteniéndote. El segundo hábito que rejuvenece es el movimiento consciente. No estoy hablando de ir al gimnasio para demostrarle a los demás que todavía podés, ni de correr maratones que no te gustan. Hablo de moverte con amor, de habitar tu cuerpo con respeto, de volver a sentirlo como un aliado. Después de los 50, mucha gente se empieza a quedar quieta. Me duele la rodilla, ya no tengo fuerza, mejor no salgo, me canso. Y así poco a poco dejan de moverse. Y lo que no se mueve, se oxida. Un cuerpo quieto se apaga más rápido y la quietud excesiva envejece. Pero el movimiento rejuvenece. Un paseo por la plaza, bailar en la cocina mientras escuchas tu música favorita, estirar los brazos al levantarte, hacer una caminata corta cada día. Esas pequeñas cosas le devuelven flexibilidad al cuerpo y frescura a la mente. El movimiento consciente no es exigencia, es disfrute. No tenés que hacer lo que hacen todos, ni compararte con nadie. Si tu cuerpo pide suavidad, dale suavidad. Si podés caminar 10 minutos, hacelo. Si podés bailar una canción, bailala. Lo importante no es cuánto, sino cómo lo haces, con qué actitud te moves. Y hay algo más. Moverte con conciencia también significa escuchar a tu cuerpo, cuando duele, cuando pide descanso, cuando necesita agua, cuando necesita silencio. El rejuvenecimiento empieza cuando dejas de pelearte con él y empezás a tratarlo como un amigo. Mirá, muchas personas creen que juventud es tener músculos fuertes, pero la verdadera juventud está en la vitalidad, en la flexibilidad, en la manera en que tu cuerpo responde a tu ánimo. Un cuerpo rígido es como un corazón rígido. En cambio, un cuerpo que se mueve, que se estira, que respira, mantiene el alma joven. Quiero que recuerdes algo. Cada movimiento que haces es una celebración de la vida. Cuando caminas, cuando estiras los brazos, cuando respiras profundo, tu cuerpo te dice, todavía estoy acá, todavía tengo energía, todavía quiero seguir adelante. Y eso rejuvenece más que cualquier cirugía. Te propongo un ejercicio sencillo. Elegí una música que te guste, cerrá la puerta, pon el volumen a tu gusto y deja que tu cuerpo se mueva como quiera. No importa si sabes bailar o no. Lo importante es dejarte llevar. Ese rato, aunque sean 5 minutos, es un elixir para el alma. El movimiento libera tensiones, abre sonrisas, despierta emociones dormidas. También podés probar con caminar en silencio, con sentir cada paso, cada respiración. Eso es moverte con conciencia. No caminar por obligación, sino por placer, como quien agradece a la vida por el simple hecho de poder andar. Quiero que lo recuerdes. Lo que no se mueve, se oxida, pero lo que se mueve con amor, con respeto, con gratitud, rejuvenece. El movimiento consciente es un regalo que te puedes dar cada día. No necesitas grandes planes ni rutinas complicadas, solo un poco de decisión y la voluntad de volver a habitar tu cuerpo con ternura. Así, cada paso, cada gesto, te devuelve juventud, te devuelve frescura,
te devuelve vitalidad. Quiero contarte la historia de Marta. Imagina esta escena. Una viuda, con lágrimas en los ojos, deposita sus últimas monedas en la ofrenda de la iglesia. Ella ha escuchado sermones sobre la obligación del diezmo, sobre cómo Dios castiga a quienes no cumplen. Se siente culpable, temerosa, pero al mismo tiempo, una pequeña voz en su interior le dice que algo no está bien. ¿Es realmente esto lo que Dios quiere? ¿Acaso Jesús no habló de un corazón generoso más que de porcentajes exactos? Esta noche, esa viuda no tendrá que comer, pero ha entregado su diezmo. ¿Es esto justo? ¿Es esto bíblico? Si alguna vez te has sentido confundido, presionado o incluso engañado con respecto al diezmo, este video es para ti. Vamos a desentrañar 3 secretos bíblicos que tu iglesia probablemente no te ha enseñado. Secretos que podrían cambiar radicalmente tu perspectiva sobre las finanzas y tu relación con Dios. El tercer secreto te dejará completamente impactado, revelando una verdad que muchos líderes religiosos prefieren mantener oculta. No te lo pierdas. Quédate hasta el final, descubre la verdad. Y si este video te ilumina, dale me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. El dízimo en el Antiguo Testamento. Propósito y contexto. Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez te has detenido a examinar a fondo los orígenes del diezmo? No me refiero a lo que te han dicho en la iglesia, sino a lo que realmente dice la Biblia. A menudo se nos presenta una versión simplificada, una obligación, un porcentaje, pero la historia es mucho más rica y compleja. Y para entender el presente, debemos viajar al pasado. Nuestro viaje comienza mucho antes de la ley de Moisés, mucho antes de los mandamientos que conocemos. Nos remontamos a Abraham, el padre de la fe. En el libro de Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, encontramos un episodio revelador. Abraham, después de una gran victoria militar, se encuentra con Melquisedec, un personaje misterioso, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hace Abraham? Le ofrece el diezmo de todo lo que había recuperado. Segundo Génesis, capítulo 14, versículo 20, dice textualmente, y le dio Abraham los diezmos de todo. Presta atención a esto. Abraham no estaba cumpliendo una ley, porque la ley aún no existía. No estaba siguiendo una tradición, porque él mismo estaba iniciando una tradición. Lo hizo por gratitud, por reconocimiento de que la victoria venía de Dios. Fue un acto espontáneo de adoración. Esto nos da una primera pista crucial. El diezmo, en su esencia, es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestros bienes. Pero, claro, el diezmo se formaliza más tarde, con la ley de Moisés. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículos del 30 al 34, encontramos la instrucción detallada. Segundo Levítico, capítulo 27, versículo 30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí, el diezmo se convierte en un mandato, en una parte esencial del sistema religioso y social de Israel. Pero, ¿para qué servía este diezmo? No era simplemente para mantener un edificio o pagar salarios. Tenía un propósito triple, profundamente arraigado en la justicia y la compasión. Primero, como leemos en Números, capítulo 18, versículos del 21 al 24, el diezmo sostenía a los levitas, la tribu que no tenía herencia de tierra y se dedicaba al servicio del tabernáculo y más tarde del templo. Segundo Números, capítulo 18, versículo 21, lo deja claro. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. En segundo lugar, el diezmo también se usaba para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Deuteronomio capítulo 14 versículos del 28 al 29 nos habla de un diezmo especial, cada 3 años, destinado específicamente a este propósito. Era una forma de asegurar que nadie en la comunidad de Israel pasara hambre o necesidad extrema. Una red de seguridad social, podríamos decir, inspirada por Dios. Y, en tercer lugar,
Parte del diezmo se utilizaba para celebrar las festividades religiosas, para fomentar la comunión y la alegría en el pueblo de Dios. No era solo un impuesto, era una inversión en la vida espiritual de la comunidad. Ahora, es importante entender que había diferentes tipos de diezmos. No era un simple 10%.